Dios. Qué bendición es poder sentir su presencia. Dios es real. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Mire que inclusive por estos medios podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya aquí hemos avanzado. Yo creo que ya todos están esperando pues la predicación de la palabra del Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarle para que leamos unos 2 versículos de la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Libro de los Hechos capítulo 16, versículo 25, versículo 26. Y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Bueno, quiero tener este corto mensaje de la palabra del Señor, el cual lo he titulado Milagroso Cautiverio. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Es interesante ver cómo el mover de Dios no se limita a un espacio, porque Dios lo llena todo. Mucho menos Dios no se limita al tiempo, porque Dios es eterno. Dios tampoco se limita a lo físico, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Amén. Ahora, Dios en su soberanía está en la capacidad de glorificarse y hacer milagros en cualquier escenario. ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros? Un Dios que no recibe órdenes de nadie. Un Dios tan poderoso que no hay nada imposible para Él. Amén. Ese Dios que te estoy predicando en esta tarde es un Dios majestuoso, es un Dios invencible, es un Dios admirable. Ese Dios se llama Jesucristo y la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Ahora, esos versículos que nosotros acabamos de leer no suceden así por así. Hay un contexto que nos lleva a ellos. Antes de estos versículos que leímos, el apóstol Pablo y Silas se encontraban predicando el evangelio en Filipos. Ellos predicando el evangelio se encontraron con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Dice la Biblia que esta mujer daba muchas ganancias a sus amos. Cuando estos hombres se encontraron con esta mujer, que sus obras no provenían de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas, en ese momento ella identificó a los varones de Dios y los colocó en evidencia delante de las demás personas. Eso llevó a que el apóstol Pablo, mirando con la autoridad que le había dado el Espíritu Santo, con esa mirada llena de poderío en el nombre de Jesús, fijó los ojos sobre la mujer, le invocó el nombre que es sobre todo nombre, y en ese instante la mujer fue libre de ese espíritu de adivinación. Esto sucedió en ese momento. Allí Dios estaba glorificando. Pero debido a esto, el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, privados de su libertad. Es decir, fueron puestos en cautiverio. Ahora, el cautiverio es el escenario que le tocó vivir al apóstol Pablo y a Silas. Ahora, hablar de cautiverio es referirnos a la falta de libertad. Es hablar de un encierro, es hablar de un secuestro, es decir, una situación en contra de la voluntad de las personas. Ahora, nadie quisiera pasar por un cautiverio. Ninguna persona quisiera estar encerrada. ¿Por qué? Porque un cautiverio es sinónimo de soledad. Allí no están los familiares. Es sinónimo
de opresión. Es sinónimo de que las puertas están cerradas. Es sinónimo de escasez. Es sinónimo de afectaciones de la salud, problemas familiares, tristezas, angustias, estrés, problemas económicos. Hablar de cautiverio es posiblemente hablar de la muerte. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero este fue el escenario que le tocó vivir a los siervos de Dios. Y estoy seguro que hay muchas personas que en este momento están pasando por una situación de adversidad. Nosotros sabemos lo de la afectación del virus a nivel mundial. Muchos en estos momentos están llenos de incertidumbre. Otros dirán, ¿qué va a ser de mi vida? Otros también se atreven a decir, ¿de qué voy a vivir? ¿Cuál va a ser mi sustento? Me imagino también que otros dicen, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Otros en otro lugar están diciendo, se me están acabando los ahorros. Otros están diciendo, me echaron del trabajo, no tengo empleo. Me imagino que eso decían los apóstoles, porque estamos encerrados, somos siervos de Dios. ¿Por qué nos está pasando esto si somos fieles a Dios? Pero quiero decirte, mi hermano y mi amigo, en esta tarde, tranquilo, que nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros estamos con el Dios que provee. La Biblia dice que en el monte de Jehová será provisto. Dios tiene la solución para cualquier problema. A Él no le queda grande nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no se queda quieto. Dios no se queda mirando la situación. Antes, al contrario, el Salmo 125, verso 1 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Allí es donde vamos a ser inconmovibles. Allí es donde nadie nos va a poder apartar de lo que hemos creído. Ahora, Dios permite estos escenarios primeramente para enseñarnos. Es decir, todo esto trae un aprendizaje de parte de Dios. Y segundo, para Dios mostrar su poderío, para Dios mostrar su gloria, para que Dios te demuestre a ti que Dios puede hacer milagros en cualquier situación de adversidad. Ahí en esos escenarios de adversidad es donde vamos a ver la gloria de Dios a un nivel de grandeza. Es allí cuando estos hombres de Dios, dice la Biblia, se cansaron de llorar. Ya no se volvieron a lamentar y más bien empezaron a alabar y a darle la gloria a Dios. Dice la Biblia, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, empezaron a darle la gloria a Dios. Empezaron a agradecerle por lo que estaban viviendo, porque ellos colocaron esa situación en las manos de Jesucristo. Ahí se aparecieron los milagros de parte de Dios. Qué bueno adorar a Dios en medio de la situación de adversidad, por encima del problema, por encima de la dificultad. Cuando alguien decide adorar a Dios con el corazón, algo tiene que pasar, porque dice la palabra de Dios que Dios habita en el medio de la alabanza, y cuando está Dios en medio de la alabanza hay milagro de parte de Dios. Y mire, la Biblia dice acá, un milagro es un suceso inexplicable, pero es un suceso que cuenta con la intervención sobrenatural y divina. Oh, cuando nosotros adoramos a Dios en medio del cautiverio, podemos ver los milagros de parte de Dios. Dice la palabra del Señor aquí que sobrevino de repente un gran terremoto. Es decir, un terremoto se refiere al movimiento de la tierra. Es decir, cuando viene el milagro de Dios, el escenario en el que usted se encuentra tiene que empezar a tambalear, tiene que empezar a sacudirse. Cuando empieza Dios a intervenir milagrosamente, esa situación en la que estamos viviendo, esa situación por la que estamos pasando, tiene que empezar a retroceder, tiene que empezar a echar para atrás, porque Dios está actuando milagrosamente. Aquí hubo un terremoto cuando ellos adoraban a Dios. Y es allí donde se empieza a desboronar la situación, porque Dios está en medio de la situación. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor también
que al instante se abrieron todas las puertas. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando dice que todas las puertas se abrieron, ahí da a entender que empezó a haber una libertad para ellos. Ya dejaron de ser oprimidos, ya dejaron de ser encerrados, se abrieron las puertas. Asimismo, cuando tú y yo adoramos a Dios, Dios milagrosamente va a empezar a abrir puertas, puertas de bendición. Esas puertas de bendición son ¿para qué? Para que nosotros veamos que Dios no nos ha dejado solo. Su palabra dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que milagrosamente se van a empezar a abrir puertas de bendición. Vas a ver milagros en estos momentos, hermanos. Yo quiero motivarlo en el nombre de Jesús para que se acerque a Dios, para que en este momento veamos nosotros la gloria de Dios. Y cuando se abrieron las puertas, cuando las cadenas se soltaron, vino un milagro maravillosamente grande. Dice la Biblia que el carcelero quiso quitarse la vida, pero el apóstol le dijo: no te quites la vida. Dios trató con ese hombre, le fue revelado el nombre que es sobre todo nombre, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Él y toda su familia se arrepintieron y hubo fiesta en el cielo. Mire Dios, milagrosamente todo lo que hay detrás de ese cautiverio milagroso, gente convertida para Dios, gente adorando a Dios de una manera especial. Estoy seguro que en estos momentos hay muchas personas que están viviendo milagros de Dios en este cautiverio. Tal vez han tocado a la puerta de su casa y le han dicho: mire, aquí está este mercado, aquí está esta remesa, aquí está este dinero para lo que usted necesita. Por ahí se tiene entendido que por allí una persona a un hermano le tocó el corazón y ese hermano necesitaba pagar el arriendo de su casa y Dios le tocó el corazón a alguien y le dio el dinero y con eso pagó. Estamos viviendo milagros en medio del cautiverio, un cautiverio milagroso. Así que es el mejor momento para ver la gloria de Dios y exaltarlo a Él por todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermanos, quiero pues decirles a todos en el nombre de Jesús: sigamos adelante. Dios sigue trabajando. Dios no se ha olvidado de ti, antes al contrario, hoy más que nunca vemos de parte de Dios que está allí teniendo cuidado de nosotros. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este espacio que nos ha concedido. Esperamos pues haber sido de bendición para muchas personas en esta tarde y seguir perseverando en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos diste de estar en tu presencia, Señor. Rogamos la bendición para todos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a guardarnos para ti, Señor. Te seguimos creyendo, Señor, de que esta situación va a tornar en victoria, Señor, porque tú eres el Dios que da a todos los que nos escuchan, Señor, nos alcanzan a oír por este medio y que nos alcanzan a oír esta palabra tan maravillosa, mi Dios.